La educación a distancia no es un fenómeno nuevo. Hace mucho tiempo que se utiliza este tipo de programa de educación. Yo recuerdo cuando yo era adolescente en Estados Unidos, tenía algunos vecinos que recibían constantemente unas cajas y sobres bien grandes a través del correo con el material que ellos tenían que utilizar para sus estudios. En esa época se conocía como estudiar por correspondencia, ya que todo el material llegaba a la casa del estudiante a través del sistema del correo. Y otra cosa que tenían que hacer era completar sus asignaciones y devolver las mismas por correo también. Y cuando iban a tomar un examen tenían que ir a un lugar en particular donde pueden ser observados y vigilados para asegurarse que ellos realmente eran las personas que estaban tomando los exámenes. Pero ya con los cambios tecnológicos que han habido, ese tipo de cosa ha cambiado. Ahora, a través del Internet, las personas pueden intercambiar ideas con sus profesores en tiempo real. Y ya muchas personas tienen acceso al Internet, ya sea a través de laptops, teléfonos inteligentes o computadoras que muchas personas ya tienen acceso, y también hay lugares de la comunidad donde ellos pueden ir a utilizar las mismas. Así que la tecnología ha cambiado tanto que ha ayudado mucho para desarrollar y mejorar la educación a distancia. Los cursos de educación a distancia se diseñan de una manera totalmente distinta a la manera que se hace un curso presencial. Y hay muchas cosas que hay que tomar en consideración. Entre ellas hay que tomar el diseño del curso, hay que entender el proceso de distancia, la metodología que se va a utilizar, hay que tomar en cuenta el tipo de estudiante a que va dirigido el curso. Y hay que hacerse ciertas preguntas, por ejemplo, como cuáles son las características de los estudiantes a distancia, cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes entre los estudiantes matriculados en el curso que se va a dar. Y eso es alguna de las cosas que preguntaron los profesores Mirna Rodríguez, Israel Ramos y Juan Meléndez en su estudio El perfil de los estudiantes a distancia en la educación superior de Puerto Rico. En el estudio ellos encontraron que 9 o más de cada 10 estudiantes estaban satisfechos con la comunicación establecida con los profesores, con el contenido curricular, con la forma de presentar las clases, con la cantidad de tareas, con los ejercicios requeridos en clases y con la actualización del material presentado. Así que eso da a entender que estos cursos que se están ofreciendo aquí en Puerto Rico en diferentes entidades educativas son muy bien desarrollados y realizados. Las personas que desarrollan estos tipos de cursos de educación a distancia tienen que contar con algunas habilidades y competencias y tienen que tener muchos conocimientos y deben ser personas que sean expertos en contenido de la disciplina que se va a estudiar. Tienen que ser especialistas en la producción de materiales didácticos, o sea, tienen que conocer de tecnología educativa, tienen que saber de diseño gráfico, tienen que ser expertos en comunicación y medios digitales. Tienen que haber diseñadores instruccionales o del aprendizaje, que son las personas que se aseguran de que va a existir una coherencia pedagógica en esta experiencia de distancia. Y también tiene que haber tutores, que son las personas que van a animar, van a ser consejeros, que van a motivar el aprendizaje y aclarar y poder resolver las dudas que tienen los alumnos. Ahora, la parte quizás más importante es el papel del estudiante en la educación a distancia. El estudiante debe desarrollar ciertas destrezas y habilidades para ser un estudiante exitoso en la educación a distancia. Debe desarrollar su autonomía y disciplina. Recuerda que ya el estudiante no va a tener una persona presente que va a regular su tiempo y va a verificar sus actividades. El mismo estudiante tiene que decidir cuándo va a estudiar, cuántas horas le va a dedicar a los estudios y cómo se va a preparar para los exámenes. También tiene que desarrollar las destrezas de comunicación, ya sea de lectura o por escrito, porque así es que se va a comunicar con los profesores a través de la educación a distancia. Tiene que tener un buen manejo de la tecnología. No significa que va a ser un experto en informática, pero sí debe saber lo suficiente para trabajar con lo que tiene y poder evolucionar con las nuevas tecnologías. Tiene que poder
innovarse, tiene que haber una innovación, donde el estudiante se establece por sí mismo cómo voy a dedicarme a los estudios para sacar mejor provecho. Y tiene que tener destrezas de investigación, tiene que saber por su cuenta cómo buscar información y poder decidir qué información es válida y cuál no. Hay que tomar en consideración el hecho de que los cursos que se están desarrollando a distancia no son exclusivamente para las personas que viven en Puerto Rico. Un deseo que tiene la universidad es poder darle estos cursos a personas que viven en otros lugares del planeta. Así que hay que tener una mentalidad global y tomar en consideración la cultura de otros países, ya que, por ejemplo, en Puerto Rico, algunas palabras pueden significar una cosa, pero en otros lugares como Perú, Panamá o España puede significar otra cosa totalmente distinta. Así que hay que tomar todo eso en consideración al desarrollar un curso de educación a distancia.